Hello. Hello, good evening. How are you? Excellent. How are you? It's okay, I'm fine, thank you. Nice. Uy, Hello, working Janet, class. se tinturó. Sí. Uy, Hello. hello, Diego. ¿Usted cree que usted es el único que tiene derecho a tinturarse? No, pues antes al revés, las mujeres son las que creen únicas para tinturarse. No. Nada. Hasta José Good se evening. tinturó. Vea. Good evening. No veo. Teacher, El just me. reflejo del bombillo. Godini, teacher. Ah, creo que el reflejo del bombillo. Los Hey, ya, bombillos de hoy en día. Yane no va a Diego estar en también. clase. ¿Esa es la nueva o qué? Diego también se Ay, tinturó, vea. es que sí, mandamos. Ya le mando la hermanita. pero está también simpática. Sí, bueno, está bien. Ah, pues. Teacher, ojo con lo que dice, simplemente es una Yo solo dije, narración. pues usted fue el que le dijo que estaba simpática. Me van a culpar ya a mí de sus coqueteos. Muchachos de hoy en día, hombre. I am, ¿cómo es? Married, Hey, happily married. me too and you. Uy, Yes, I am married. esos muchachos de hoy en día son así, viejo. Las juventudes, ustedes. No, Yo los con el entiendo. viejito pues. Yo los entiendo. Yo cuando tenía sus edades. ¿Cuántos divorcios Ay, tenés encima pues? ahí mismo ya en este, hombre, ¿dónde entra mi hijo viejo? Mi hijo viejo. Uy, sí, otra vez. Ave María. Esas ganas de ustedes y me vieja, definitivamente. Ya ve como con 95 años, meditas para que ella es joven. Yo pensé que iba a decir otra cosa, ya le iba a decir. No abuses de las cédulas. No. Ya iba a decir ¡pi! ¿Ya me vas para alguna rumba hoy? No, sino que ya se acerca mi cumpleaños. Entonces yo me pongo muy bonita para mi cumpleaños. Vieron. Solo porque se acerca el cumpleaños. No, por lo general siempre hago esto 2 veces al año. Para mi cumpleaños y en diciembre. Entonces... Eso suena como que con la prima. Nada. Pues eso es una cosa más bien como que... Esos son de los cariñitos que nosotros las mujeres nos damos. Eso sí. Digo, profe. Casi me caigo. Eso queda grabado, parce. Tan bacano. Quedó grabado todo. Hubiera quedado grabado esa peloteada, men. Quedó grabado. Porque me devolvió. Es que yo solo vi full reflejo así rápido. Hello, teacher. Hello, classmates. Se metió una vez, parce, yo por pegarle me fui para atrás. El profe está bregando a coger el aire y vea. Un pispirispi. ¿Cómo se que ha grabado eso, parce? Hello, teacher. ¿Qué le pasa? What happened, Jané? Teacher casi se cae. ¿Sí? Se puso a coger pispirispis. Se metió una vez, jalo bien, se metió una vez. Mira que la está buscando, ¿sí? Jan está buscando a ver quién fue el que la empujó. Qué pereza, donde eso lo piquearon uno descuidado. Ay, no, espera, que se pusieron los caras. A mí una vez me pasó, yo iba caminando, yo hace años tenía un almacencito de ropa que monté en Venezuela y viajé a Los Ángeles a comprar ropa. Y iba yo por esa calle de Los Ángeles en el Fashion District. Iba caminando porque allá había que caminar demasiado para comprarla. Yo vendía ropa de dama.
había que caminar muchísimo, eso es muy grande. Y iba caminando cuando de repente siento algo en el cuello, ¡pa! Y cuando me la cojo así, era una abeja. Y le hijo de madre me dejó la... Y eso llegué al hotel con el cuello así hinchado y una bola aquí en el cuello. Sí, dejan el chinchecito y ya con eso Sí. grave. El aguijón. El Eso, el aguijón. aguijoncito. No, el profe todavía la está buscando. ¿Qué empujón le metió? Y le cuento que en ese tiempo yo muchos problemas para pedir hasta la comida ya. Lo que sabía decir era palabritas, entonces yo decía, llegaba a un sitio y, please, rice, chicken. Empezaba palabra por palabra porque qué más no me quedaba. ¿No comiste sino pollo todo ese tiempo? Pollo y No, y arroz. ¿Sí? menos mal que allá hay mucha comida rápida, mucho mexicano, entonces buscaba esos, Muchas variedades de pollos. sí, las Pero food pollo truck. con arroz, arroz con pollo, pollo y pollo, arroz y arroz. No, yo buscaba las food truck, que son mexicanos y te venden tacos, te venden todas esas cosas. Los Ángeles tiene mucho mexicano. Sí, pero venden mucho picante. Ah, pero a mí me gusta el picante. Ah, no. Yo allá me llevaron a una cosa que habían como 10 tipos de chile. ¿Qué digo? 1000 tipos de chile. Bueno, Mucha vamos gente a de estudiar. Chile allá, Chile picante. los chilenos, que hagan mil tipos de chile. Pero no de chileno, sino de No picante. entendieron el chiste. No entendieron el chiste, Sí. Jorge, es que ellos todavía están muy jóvenes. Yo lo entendí, pero me pareció mal. Ok. Oven Brand. All right, welcome. Los demás me imagino que están haciendo barra en el estadio. Yo no sé si juegue algún equipo. No sé. Con nada el de Kobe eso. Bryant. Voy a dejar con Kobe. Es el COVID. Es el COVID. Pero Ahí no es el donde Kobe, salió el virus. pero no el Kobe malo. All right, take a look of this. We're not on the stage just because of talent or ability. We're up here because of 4 a.m. We're up here because of 2-a-days or 5-a-days. We're up here because we had a dream and let nothing stand in our way. If anything tried to bring us down, we used it to make us stronger. Rest at the end, not in the middle. Understanding that, okay, if you want to accomplish something, I'm not just going to sit here and say, yes, you can do whatever you want. Yes, you can, but you have to also put in the work to get there, right? But what he come to realize is that the goal that he set out initially of becoming the greatest of all time was a very fickle one. And when he realized that the most important thing in life is how your career moves and touches those around you and how it carries forward to the next generation. You realize that's what makes true greatness. You know, it's I think the best way to prove your value is to work, is to learn, is to absorb, to be a sponge. You always want to outwork your potential. You know, as hard as you believe you can work harder than that. When we talk about hard work all the time, we say, you know, man, if you got to get up every single morning and remind yourself how hard you need to work, I need to choose a different profession, you know, because that shouldn't be there. I wake up in the morning excited to get to it. You know, if I'm not training, I'm missing it. If I'm not watching a game of basketball, I miss it. You know, there's no place I'd rather be. And if you have that feeling, then you're truly doing what God has put you on this earth to do. I think you have to challenge yourself to evolve and to grow. And I couldn't think of a better message for, you know, athletes in particular, because it's very easy for us athletes to kind of lose ourselves and our identity by connecting who we are to what we do. And I think that's a very dangerous zone to be in, right? So it's common sense to me to be able to say, okay, the next stage I'm going after with the same intensity, the same attention to detail, the same curiosity. So of course I'd want to be better at that than I was in my previous career.
thing. You know, you go for it. You do all you can. You learn as much as you can. You continue to try. You continue to improve. You continue to evolve. And then you can see where you are. Right? You know, 20 years from now, I can look in the mirror and say I gave it my best shot, and we did the best we could, and see where we end up. To me, the mentality is a really simple one, in the sense that the confidence comes from preparation. You know, so when the game's on the line, I'm not asking myself to do something that I haven't done thousands of times before, right? So when I prepare, I know what I'm capable of doing, I know what I'm comfortable doing, and I know what I'm not comfortable doing, right? And so in those moments, if it looks like I'm ice cold or not nervous, it's because I've done it thousands of times before, so it's one more time. You know, the Mamba mentality simply means trying to be the best version of yourself. That's what the mentality means. It means every day you're trying to become better. And it's a constant quest. It's an infinite quest. So starting at the age of 2, when I first started playing the game, and on and on and on, I always ask questions. I always try to get better every single day, learn more. My vision of what my goal is changed drastically as I got older. It's like as a kid, I said, I want to be the best ever. Right? And now you go through your life and everything you do is trying to be the best ever, be the best ever, be the best ever. As you get older, you start understanding that those things are very superficial things. And everybody has a different opinion about it. No matter what you do, you can win 20 championships. There's always an opinion on who's the best. Everybody has different opinions. And so I started really kind of understanding, maybe that's not the important thing. Maybe the important thing is how do we as a team grow? How do I help my teammates be better? So that was the first change for me. And then as I got older still, it became more about how are you inspiring others, right, to find themselves. That is the ultimate championship. So won 5 championships, that's great. Another team won a championship this year. Team's gonna win a championship next year. Those things come and they go. But what stays is how do you use your passion and use that to inspire somebody else to create their passion? And then how can they pass that on to the next person? That is true success. So my goals have changed drastically from the time I was 6 years old to the time I was 17 to the time I was 25, and now I'm sitting at 37. When you take that jersey off for the final time, how do you think you're going to feel? Very at peace with it, and I'm very thankful, you know, for the 20 years that I've had, and ready to go. All right, hello, welcome back. Nice to see you again. It was a long week ago. Hello. Creo que quedaron aburridos con el video, chicos. Uf, tremenda video. ¿Quedaron aburridos o No, se inspiraron tanto que en ese momento no saben para dónde pegar? no, quedamos meditando. Muy buen video. Yes. Cómo digamos, uno se puede preparar. Se necesita realmente ser constante en algo. Y así han sido muchos deportistas, no solo el Kobe, sino incluso Cristiano Ronaldo, pues su historia, él no tenía las mejores habilidades, pero su constancia, su preparación, lo ha hecho uno de los mejores futbolistas del mundo. Entonces, eso es cuestión de copiar nosotros, porque todos sí podemos. A veces dicen, no, que Jorge sabe de pronto un poquito más. No, yo creo que ha sido ese poquitico que de pronto ustedes ven que yo de pronto uso un poquito más en clase, es por estar practicando casi diario. Pero realmente cualquiera de ustedes puede lograrlo, y puede incluso hablar hasta más que yo. Porque todo se trata es de ponerle empeño.
De eso se trata. Yes. Thank you. Ahora viene la pregunta semanal. ¿Practicaron? Yes. No, yo no les creo. Como 5 meses ya y todas las veces he recibido respuestas negativas. Yo incluso I practice present simple. Practiqué un poco para tratar de estar un poquito claro con el presente simple y ya vi cómo se hizo un poquito el do y el das para adelantarle a los compañeros. Bueno, eso lo va a hacer el profesor, obviamente, pero en los pronombres 4 usan el do y 3 usan el das. Entonces lo fácil es que she, he y it es con das. Pero el profesor se va a encargar de explicarnos bien esa clase. Okay. Teacher, I am practice an English easy Alemán. YouTube is very good para practice present simple. ¿La conoces? Yes. Me pareció súper genial. Mira, teacher, ahí está el resumen de todo. Interrogantes, ella las prácticas, o sea, ella enseña y ya después le ponía a uno a hacer la práctica, entonces me pareció pues como genial. All right. Pero tiene muchas cositas. All right. Los demás. Yo también estuve practicándolo en el presente simple, en las afirmaciones, negaciones, interrogaciones. Pues sí, lo que decía ahorita Jorge, con el do y con das, y con don y dasen. Y también con el verbo se le debe colocar, en las terceras personas se le debe colocar la S. Y se les quita cuando es con do o con das. Uy. Yes. Very good. Very good, Janet. Janet. Y Cristina y Erika. Y a Carlos. Teacher, yo ahorita saludé, pero bueno, estaban todos eufóricos. Profe, igual, me gusta mucho repasar lo de los verbos irregulares porque todavía no me los aprendí, entonces verbos regulares y irregulares. Y también repasé un poquito en pasado porque cuando es en pasado cambia. Entonces ahí vamos. Ahí vamos. Sí, claro, todos los días. Every day. Practicing. Sí, porque yo, por ejemplo, en la clase pasada que vi el video, yo no estuve presente, tal vez uno no, como que no repasa, es que uno no le da tiempo de repasar, pero yo creo que uno debe aprovechar como hasta cuando está leyendo un libro, o está en el baño, está en la calle, no sé, tratar de recordar las palabras. Yes. All right. Anyways. Yo también estuve viendo los videos, teacher, y de acuerdo al que uno ve, pues hay unos que enseñan diferente. Hay uno que habló mucho como del afirmativo, quedó pendiente como el del negativo y el de pregunta. Y también habla del video. De los que vi, había uno que hablaba del verbo have, de tener, que uno se le aplicaba el has al she y al he. Sí. Right. All right. Let's begin. Let's do it. Simple and easy. So here we have the simple present.
simple and easy. The simple present, welcome. So now we use the simple present to speak about repeated actions or habits. Implementamos el presente simple para hablar de acciones que se repiten o de hábitos. O sea, algo que sucede con cierta frecuencia. No algo que sucede una vez y no vuelve a suceder. Entonces, con esto pues vamos a tener mucho más avances si ustedes quieran mucho aprenderse muchísimos verbos, pero muchísimos. Porque resulta que aquí tenemos unas reglas. Principalmente esas reglas recaen sobre las terceras personas, o sea, he, she, it. He, she, it. Y la primera es la más común. So, verbs rules for third person singular. He, she, it. Reglas para los verbos de las terceras personas. He, she, it. Those verbs are the verbs that keep the same structure, but in third person singular, we add s. ¿Cómo así? Para estas personas, lo que va a suceder es que los verbos, como regla general, cuando los necesitamos utilizar para he, she, it, o si no usamos esos tres pronombres, usamos el nombre propio de la persona, le vamos a agregar s al final del verbo. Entonces, por ejemplo, walk. ¿Cómo creen que quedaría walk? Walks. 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 Call. Calls. 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 See. Sees. Six. Is. Sees. It. Eats. It's. 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 Bueno, estos son solo 4 verbos de cientos de verbos. Pero entonces la primera regla es eso. Simplemente agregarle la S cuando los vamos a utilizar nombrando a una tercera persona. O sea, la persona realiza esa acción. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Teacher, eso que tienes al final de with ADDS, es que se le adiciona S. Yes, we add S. Agregamos la S. Yes. The second rule. La segunda regla. When the verbs end en. Ojo, cuando los verbos terminan en double S, SH, CH, O, X,
see se le agrega es, o sea, es. For example, wash. Washes. Washes. Es. Kisses. Kisses. Catch. Catches. 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 Go. Goes. No, Go es el Gas. grupo especial de Gas. la policía. Goes. Goes. Ah, goes. Fix. Pizzas. Fixes. Buzz. Buzzes. Buzzes. Así funciona. Listo. Entonces, miren que hay que reconocer ese final de estos verbos cuando terminen de este modo y los debamos utilizar para he, she, it, porque ya no solo se le agrega la S, se le agrega ES. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? No, teacher. Nothing. All right. Tenemos que when the verbs end in Y and there is a consonant before that Y, it changes to IES. Cuando el verbo termina en Y y tiene una consonante antes de la Y, se cambia la Y por I y se le agrega ES. Por ejemplo, fly, Yes. flies, Flies. no, flies. Try, tries. Cry, cries. Dry, dries. Study, studies. Vamos bien hasta ahí. Yes, teacher. Bien, muy bien. O me devuelvo hasta el principio. ¿Qué dicen? No, very good. Yes, teacher. Nothing. Very good. Everything good. Right. Janet, ¿qué dice? ¿Por qué está triste, Janet? No, yo no estoy triste, estaba aquí hablando otra cosa. Qué pena. Está bien, Janet. Teacher, Está diciendo- en este caso, estos verbos son de una sílaba y cuando son de dos, tres y también terminan así igualmente. 3, 4, 5, 6, 7. Y 8, José. Ah, porque esa se tira a parecer más algo al del más que. El de los comparativos. Ese. Tiende a ser similar a los comparativos. Tiene a ser algo así porque también en ese caso cuando le ponían el mordán y acá no. Yes.
Aquí no. Aquí no. No hace efecto la parte de las sílabas. Bueno. Ahora hay que conocer algo. Con el presente simple, cuando vamos a utilizar verbos, vamos a necesitar un auxiliar. Es un verbo también, pero también funciona como auxiliar. Auxiliar quiere decir que va a complementar en el momento de utilizar un verbo cuando necesitemos preguntar o negar. Ese auxiliar va a facilitar que se realice una negación o que se realice una pregunta. Por ejemplo, van a tener bien en cuenta esto. Tenemos el auxiliar do, que lo vamos a utilizar para I, you, we, they. Y tenemos el auxiliar das, que lo vamos a utilizar para he, she, it. Do es un verbo también, ¿cierto? ¿Saben qué verbo es? Hacer. Hacer. ¿Y por qué aquí utiliza do y por qué aquí se utiliza das? Es irregular. ¿Por plural y singular? No porque sea irregular. También entra en la regla, teacher, de agregar ES, porque allí en la regla vimos cuando los verbos terminan en doble S, o cuando terminan incluso en O. En este caso, do termina en O. Entonces, se aplica para las terceras personas, se le agrega ES. Exacto. Como les di hace un instante, do también es un verbo. Y como está acompañado de he, she, it, entonces ese verbo debe llevar ES porque le aplica la regla. Es un verbo que cuando termina en O se le agrega ES. ¿Qué creen ustedes? ¿Que se acaban de pegar una enredada a la berraca? ¿O que todo está claro? This is practice and practice. Es que para mí es... Sí, pero en ese momento, antes de que practice, porque la práctica no llega. Yo pienso Dígame, que es Janet. por las terceras personas que es el das, o sea, que es diferente a las otras cosas, por eso se le pone el ES, no sé, pensaría yo que es así. Pero lo entiendo así, no sé. Sí, claro, se le pone... Sí, pero ¿por qué se le pone eso? ¿Por qué le pone cualquier otra cosa? ¿Por qué se cambia? Porque ¿Por qué qué? es un verbo. Es un verbo. Es un verbo y cumple con la regla que Un verbo se nos dio. termina en O. Y los verbos para he, she, it, que terminan en O, se les da ES. O sea, a Janet ya se lo olvidó la segunda regla. Janet está por allá distraída con eso. Entonces, no lo compliquen. Simplemente el auxiliar do va a funcionar para I, you, we y they. Y para he, she, it, el auxiliar es das. Sencillo. No hay que Very pensar good, en teacher. reglas de nada.
Así lo entendí yo. Simplemente capten el auxiliar para cada quien y listo. Estos tres de ahora en adelante, he, she, it, van a interferir mucho en muchas cosas, mucho, en que muchas cosas van a ir modificadas especialmente para estos tres personajes. Desde ahora es que empieza ese cambio con eso. Listo, entonces decimos que we use the auxiliar to ask a question or to do against. Usamos el auxiliar para hacer preguntas o hacer negación. Por ejemplo, yo no sé. Yo pongo esto acá. Así. Vamos con una cosa antes de, porque aquí me embarro. Listo. Vamos a utilizar este ejemplo. Vamos a decir que Angie go to the party. Parties. ¿Está bien hecha? No. ¿Por qué no? Porque falta don. Porque para mí el verbo es go. Y entonces ahí necesitamos ponerle la S, porque está hablando de Angie, que es una tercera persona. Angie. Pensaría yo. Sí, no sería S, sino ES. Goes. Goes. Va, sí, perdón. ES. Y... ¿Sí o no? Esperen un momentico. No. Espere. No, si estaba bien. Habla de parents. Por el go to. El go to es una expresión en infinitivo. Pero cuando ya entramos a conjugarla, las cosas cambian. Es que yo creo que es, no sé si estoy equivocada, Angie goes, no sé cómo se pronuncia, goes to party, porque es que la fiesta no es un verbo, o sea, party no es un verbo en este caso, ok, o sea, yo le borraría la IES, si le pondría la I normal, pues la Y normal, y la dejaría con goes. Está muy bien, así es. Es correcto. Pero, party. Porque se la dedicaron a la fiesta. ¿Por qué les caen mal las fiestas? Teacher, No. entonces ahí se Se pondría desenfocaron de lo principal y se enfocaron en algo externo. Sí. Ahí se pondría party sin la I, con la I normal, pero con la S. No, pero ahí le faltan las dos, o las dos. No, porque estamos hablando de una afirmación. Solamente estamos en algo afirmativo. No, que eso está bueno. Algo afirmativo. Esto acá no está mal. Aquí estamos hablando en plural. Perfecto. Que haya una fiesta o 1000 fiestas, eso no influye en que ella vaya o no vaya. Pero entonces si es con goes. Se desenfocaron del verbo que era lo principal que queríamos ver. Se enfocaron en las fiestas. Ya vemos las prioridades. Por ese lado. Ya no es pensando en fiestas. Teacher, esa lación principal en este caso al verbo principal al que se le agrega la S, en este caso la ES. ¿Sí o no? Para mí sí. ¿Se agrega ES o no? ¿Por qué Sí. lo están dudando tanto? ¿No tienen ya las reglas y me dijeron que habían entendido?
¿Qué pasa con los verbos que terminan en O? Se les agrega ES. Agrega ES. Todavía los veo dudando demasiado. Pues yo estoy seguro, teacher, Angie Goetz. Ahora, si dijera, yo voy para la fiesta, como estamos hablando de mí, yo, ya ahí sí queda normal. No lleva ningún... No aplica ninguna norma de eso. No aplica. El verbo no cambiaría. Es correcto. Pero en este caso, el verbo cambia. En este no caso, cambia, sí. ¿qué hacemos? Pero en ese caso sí cambia. O están confundidos porque diga Angie. Angie es Porque she. No, porque igual es No, una está en tercera presente. persona. Sí, Ahí está se la en puede reemplazar presente, por es I. tercera persona. Eso lo puedo reemplazar por I. Claro, I No. goes to party. Antes, ahí es donde está el problema. Angie no podría reemplazarlo por I en este caso. Jamás. Por she. Angie es she. Así. Podría reemplazarlo por she o por he, no importa si se hizo trans, todas esas cosas trans que hay. No importa. Pero estamos hablando aún de una tercera persona. El verbo termina en O. O sea que la regla dice que cuando termina en O se le agrega ES. Ya aquí es el complemento de esa oración. Dice, Angie va a las fiestas. Eso es lo que dice ahí. Es fiestera. ¿Cómo? Aquí, ¿qué hacemos? Place. Para play La se S. le coloca la S nomás. La S sola y ya. No, porque Se termina... cambia la E bueno, y sí, se le sí. agrega No, ES. sí, no, es Place. place. Bueno, yo le coloco la He plays the guitar. Entonces, Diego plays the Pues guitar. Plays the guitar. Se le pone solo la S o se cambia la Y por I latina. Se le pone la S nomás. No, Ese solo nomás, la S que porque termina en Y. es cuando la lleva acompañada de consonante que se pone IES. Ah, right. Pero en este Yes. ¿Cómo, John Jairo? Pues se le coloca la IS. Pues, ¿Por qué? Ah, no, John Jairo, se lo acabo de decir. Se le coloca solamente S porque se coloca IES cuando va acompañada de consonante. Ah, ya. Como fly, que obviamente termina en antes de la Y tiene ir o la L. Listo. O try o cry. Ah, sí, ya. Gracias. Right. the dogs. The dog bark Esa sí quedaría ahí. barks in the yard. ¿Cómo es? The dog barks Barks. in the yard. Barquis. Barks in the yard. ES. ¿Qué dicen los demás? ¿Dónde está Está bien. Cristina, Para mí Erika, solamente, Carlos, para mí Carlos? solamente se le pone la Bueno. S. Solo la S. No, las dos. I don't know, man. No, solamente es la S, porque ES es cuando termina en doble S, en H, o en CH, o en O, o en X, o en W. ¿Ok? Entonces, en este caso, no termina en ninguna de esas, solamente se adiciona X. Yes. Yes.
barks. Aquí no hay nada que nos haga agregar una E, nada que nos haga I, latina, nada. Entonces, solo la S. The dog barks in the yard. El perro ladra en el parque. Bueno. Luego pasamos. Como ven, cuando hablamos de forma afirmativa, no utilizamos auxiliares. No utilizamos auxiliares. ¿Cuándo es que se usa auxiliares? Cuando es negando o preguntando. Cuando es Ask questions or to do negations. Listo. ¿Qué sucede? Que entonces vamos a necesitar el auxiliar para poder negar el verbo. Para poder negar el verbo. Pero ¿qué sucede? Cuando necesitamos agregar el auxiliar, va a suceder algo que es que al verbo no se le cambia nada. El verbo se deja como es original. ¿Por qué no se cambia nada? Porque el auxiliar ya tiene la regla aplicada. El auxiliar ya tiene la E y la S, porque el verbo termina en do, ¿cierto? En O. Entonces, como ya tiene la E y la S aplicada del auxiliar, no se le puede volver a agregar ES al verbo. Veamos. Por ejemplo, en la anterior decíamos Angie goes to parties. En esta decimos Angie doesn't go to parties. Pero es doesn't go, ya no es goes. Hay dos formas de realizar el auxiliar de manera negativa. El do y poner el not seguido. Do not. Pero como en el inglés se utiliza tanto las abreviaciones, entonces lo podemos juntar y hacerlo de este modo. Does not queda doesn't. Queda doesn't. Hasta algún punto de aquí están perdidos. Yo pregunto porque No. lo siento perdido. Yo no es ni siquiera crea, yo lo siento. Díganme hasta qué punto están perdidos. Please. A mí lo único que me enredan son esas reglas. Eso es lo único que me enreda, pero yo el concepto lo tengo claro. Cuando se le pone, o sea, cuando es tercera persona, cuando es en you, we, they, I, esas las tengo clarísimas, que ese no se le pone ni se le adiciona nada. Y también lo tengo súper claro con el do y con el das. Lo que a mí no me cuadra muy bien son las reglas. Con esas reglas a mí eso me parece súper teso, grábamelo. Compañeros, es cuestión como que de cuando vayamos practicando, acostumbrando. Esas reglas solamente se van a aplicar a las terceras personas. He, she, it. ¿Qué significa? Cuando veamos que termina en Y,
pensemos, tiene que tener una consonante antes para aplicar la regla, si no, no. ¿Ok? Solamente agregamos S. Si termina en doble S, o termina en SH, o en CH, o termina en O, X, W, entonces aplicamos la regla. Para los demás, recuerden, para que no se confundan, las otras personas, I, you, we, they, no van estas reglas. Entonces solamente piensen, cuestión de practicar y de ver cómo se aplican las reglas. Daniel. All right, thank you, Jorge. Yes. It's easy but complicated. Teacher, I have a question. When I said Angie and Daniel, and I don't use they, ¿ahí se aplica lo mismo? O sea, cuando yo digo Angie y Daniel, goes, yes. Y si digo they, go. Si es Angie y Daniel, no se aplica regla porque está hablando de ellos. No, sí, pero digamos que la pregunta va cuando yo menciono a varias personas. De igual manera. ¿Estás hablando de varias? Cuando habla de varias, no aplica ninguna regla de la S ni nada de nada. No se aplica ninguna. Cuando digo Angie, Daniel y Jorge van a la fiesta, así con los tres nombres, no aplico la regla. No aplica la regla, porque está hablando de ellos tres. Ah, listo. No estás hablando de uno solo, sino de los tres. Si usted quitara esos tres nombres, ¿qué pronombre pondría? They. O sea que para they la regla no aplica. Ah, listo. Sí, okay. Thank Ahí you. está. Es ser conscientes de que el nombre que tengamos, o los nombres, si los quitáramos y usáramos el pronombre, ¿qué pronombre usaríamos? Y ahí nos damos cuenta, bueno, si usamos he, she, it, o si usamos los demás pronombres. He, she, it, o si usamos los demás pronombres. Teacher, y tengo otra pregunta. Yes. En esta frase, Angie doesn't go to parties. Si yo dijera Angie doesn't going to parties, ¿estaría diciendo exactamente lo mismo o si cambia algo? No puedes decirlo así. ¿Por no qué? podría ir un verbo con ing al final, después de un auxiliar. Entonces, como yo diría, por ejemplo, ella no está yendo a las fiestas o ella está yendo a las fiestas. Así normal con el go. ¿Qué palabra usa usted ahí? Pero es que tengo recuerdos muy vagos del colegio, entonces. Después de ella, ¿qué palabra está usando usted? El doesn't o el does. Seguro. En español, ¿qué palabra está usando usted? Ella va. Usted me dijo, ella no está yendo. Bueno, pues es en los dos casos. Ella no está yendo o ella está yendo. ¿Qué está diciendo después de ella? Está. ¿Cómo se dice cero estar en inglés? Ahí sería... Para chi. Is. Está utilizando el verbo to be. Está utilizando el verbo to be. El verbo to be no es un verbo de acción. ¿Cierto? Recuerden que el verbo to be se niega a sí mismo solamente agregándole la negación. O que el mismo verbo to be se utiliza para preguntar. No necesita un auxiliar. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí o no? She yes, is teacher. Not, she is she. Cuando utilizamos el verbo to be no requerimos auxiliares, no van estas normas, sencillamente, porque estamos utilizando is o an o are. Y entonces estamos hablando ahorita de un tiempo que es presente simple. También lo vamos a utilizar en presente simple, claro.
El verbo to be es presente simple, el que hemos visto. Pero es muy diferente ya lo que me estás preguntando, Daniel, ya no es presente simple, sino presente continuo. Continuo, con ing. Porque ya los verbos que estamos utilizando para ese se les agrega ing, pero eso va luego. No, todavía no se enreden con eso porque vamos aún enredadísimos con eso. Y esto es bien fácil. Esto es bien fácil, en serio. Sí, esos tiempos son malucos. El presente está genial. Cuando el presente es afirmativo, para todos estos pronombres los verbos se ponen normal, tal cual están los verbos. Cuando el verbo se necesita utilizar, que hablemos a terceras personas, ya para he, she, it, con esas tres personas debemos tener en cuenta las reglas que acabamos de ver sobre qué se le pone al final de un verbo. Que como regla general es la S, pero que si termina de otro modo se le agrega ES. Termina de otro modo se agrega IES. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta al final de los verbos cuando los necesitamos usar para he, she, it. Para todos los demás, los verbos se quedan como son, originales. Para todos los demás. Vamos a ver en qué punto volvemos. El auxiliar, ya saben cuál es, ¿cierto? Bueno, yo asumiré que sí. Yes. Teacher, es do y das. Es do y das. Cuando lo necesitamos utilizar es o para preguntar o para negar. Cuando hablamos en afirmativo no existe el auxiliar, pero el auxiliar también es un verbo. O sea que cuando lo vemos en afirmaciones no está siendo de auxiliar, está siendo de verbo. Agreguémoslo aquí también a una oración. Ella se trabaja en casa. Su trabajo en casa. ¿Qué dice? She does her homework. ¿Qué dice? ¿Alguien de ustedes me ayuda a saber qué dice? Es como decir, ella hace sus oficios. Ella hace su tarea. Ella hace tareas. Su tarea. Su tarea. Yes, eso es una tarea. Algo que debe realizar en la casa. She does her homework. Aquí el does no es auxiliar. Ahí el does es el verbo que es. Es el verbo hacer. La acción. De acción. Exacto, es la acción. Ella hace su tarea. ¿Sí o no? Yes. Sí. Yes. Aquí no se puede tomar como auxiliar. Ahí está como el verbo que es. Está cumpliendo la acción. Exactamente. Ahora, como negativo, para las negaciones necesitamos el auxiliar nuevamente para poder negar acciones. El auxiliar nunca va a negar verbo to be. El auxiliar nunca va a negar verbo to be. Nunca se va a combinar con el verbo to be. Nunca va a haber do, are, do, is, das, are. Nunca va a haber eso. Porque no hay forma. Ya saben que el verbo to be se niega por sí mismo, pregunta por sí mismo, ¿cierto?
Se pone I am not, se pone she is not, they are not. Ahí está la negación. No necesita ponerle un auxiliar. No hay que decir they are don't, they Does don't not. are. No, eso no. Nunca va a existir eso, ¿cierto? Entonces, acá el verbo to be por el momento no va a estar. Ese auxiliar solo es para todo el resto de los miles de verbos que hay. Está do not, que puede ser don't. Está does not, que puede ser doesn't. Doesn't. Yes. Entonces, ahí quiere decir no y aquí quiere decir no. Es lo mismo, solo que por la regla de la ES queda así para las terceras personas. Es lo único. El primer ejemplo. Decíamos que Angie goes to the party de forma afirmativa. Ahora, con la negación siempre es poner el auxiliar antes del verbo. Siempre. The park. Siempre. La negación siempre es poner el auxiliar antes del verbo. Para decir que no realiza esa acción. Entonces dice, Angie doesn't go to parties. Angie no va a fiestas, exacto. Por una parte. Y la otra es que cuando el auxiliar está en una oración, el verbo siempre va a quedar original. El verbo nunca va a tener modificaciones de nada. Listo. Olvídense de que, porque eso ya tenga la regla, porque nada. Siempre que haya auxiliar para negar un verbo o para preguntarlo, el verbo siempre va a ir en infinitivo, en original. O sea, nunca va a cambiar el verbo. Queda más sencillo así. Yo creo. Yes. Yo creo. Pero me deben decir ustedes. Si ustedes no me dicen nada, yo continúo así. Listo. Teacher. Yes. Pues pienso yo que, pues por lo menos la he cogido más, digamos, porque pues obviamente practiqué, pero también en el sentido de lo que estás haciendo, o sea, con las oraciones y cuestionándonos, y pues obvio que todos participemos, uno ya va afianzando mucho más los conceptos, como lo que estás haciendo, pues venga, esa oración le pongo ese, o porque esta oración está buena, está mala, ¿usted qué piensa? Y así entre todos, más lo que tú nos retroalimentes, todo lo que llevamos hasta ahorita, pienso pues yo, porque así la he cogido más fácil, uno dice, ah, no, ya entendí. Entonces a veces uno no piensa ni en la regla, sino en lo que es del inglés realmente. Yes. All right, Diego. All right, teacher. All right, thank you, man. Thank you. Veamos aquí. ¿Cómo hacemos esta oración negativa? Diego plays yes. Diego Diego doesn't play the guitar. Doesn't not. Doesn't not. No. Doesn't Plays the guitar. plays. Play the guitar. Esa es Play, la S. Play. S. Plays the guitar. No, play. Play. Diego doesn't play the guitar. Ven, ya no se le pone nada, se deja el verbo como es original, porque debemos utilizar el auxiliar. En la siguiente. The dog doesn't bang in the jar. Igual. No sé qué, Cristina, porque susurró el verbo. Bark. The dog doesn't bark in the yard. Yes. Se le quita la S también aquí al verbo. Yes.
porque ya el auxiliar está en la oración, entonces se deja. Deberíamos poner una como con we, con varias personas. Todas están en tercera Con persona. varias. Listo. Sí, como Me estoy para enfocando utilizar principal también. en esto, pero listo, Bueno. no, vamos a poner las otras. Sí, pero no cambian, las otras sí de normal. Las otras, con auxiliar, sin auxiliar, el verbo nunca va Ajá. a ponérsele nada. Sin Sí. embargo, la vamos a incluir. Esa Ahora, siguiente- ¿cómo hacemos esta negativa? Esa sería she doesn't do her homework. She doesn't do her do homework. her homework. ¿Sí o no? O se enredaron por la forma en cómo lo hice. Bueno, voy a dejar pues el verbo como estaba. Does, y voy a poner el auxiliar. Doesn't. Entonces, ¿qué sucede con el verbo? Se le quita la ES. Cambian eso. Se le quita la E y la S al verbo. Algo muy común es creer que porque ya está el doesn't y aún estuviera el verbo do, no habría que copiar el verbo do porque el doesn't ya es como que el mismo do negado. Estaría mal. Estaría mal, porque simplemente está usando el auxiliar. ¿Cierto? Entonces, aun cuando vean el do, hay que poner el auxiliar. Si la necesitan negar, si la necesitan preguntar. ¿Cómo hacemos esta? Negativa. Negativa We sería doesn't. no, We don't. no sé, We we don't. don't. We don't Speak in the class. Ah, qué coincidencia. Eso. ¿Cierto? We don't. Aquí ya el auxiliar es do not o don't, porque ya estamos hablando de otros personajes. ¿Cierto? El does es solo para he, she, it. Solo para esos tres. Vamos bien hasta ahí. Yes, teacher, very good. Bueno. Ahora. To do questions, we put the auxiliar before the noun and the verb keeps its infinitive form. Para realizar preguntas, ponemos el auxiliar antes del sustantivo, o sea, antes de la persona a quien vamos a preguntar. Y luego ponemos el verbo. Nuevamente, como ya estamos usando auxiliar, el verbo se pone de manera infinitiva, o sea, como es original el verbo, sin ninguna modificación. Siempre que haya auxiliar, el verbo se pone original. Siempre. Entonces tenemos us, she, likes, the ice cream. Ya le gusta el helado. Teacher, Allá hace el helado. Hello.
Antes de que pasemos a eso, yo estoy confundido. Diga. Entonces se utilizan he, she y they. He, she, it. He, she, it. They no. He. Okay. He, she, it. He, she, it. Thank you, teacher. Creo que nadie ha caído en cuenta. Aquí el verbo lo copié con la S, pero ¿por qué si ya tiene auxiliar la pregunta? O sea que esa S no va ahí por ningún motivo. El verbo va sin la S, porque ya el auxiliar está en la oración. Si hay auxiliar, el verbo se deja original. Ahí tampoco sería it, sino it, solito. Solo it. Yes. Pues con el auxiliar que ya está ahí. Y como fixa. Ahí no sería da, sino do, perdón. No. Porque está hablando de we. Y tiene ese y tampoco debería tenerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos este y es. Quité la E. Y acá. Eso. Y a wash también. El wash. All right. Yes. Do we watch the movie? ¿Sí está bien así? No. Para mí sí. Para Janet sí. Los demás, ¿qué dice? ¿Qué dice John Jairo? Para mí también está buena. Is perfect. We watch the movie. Yes. Es perfecto porque recuerden que primero ahí estamos hablando de we. Entonces lleva solamente para hacer las preguntas el auxiliar do. Y para estas personas que son I, we, you y they, no van esas reglas de poner ES, ni S, ni IES. All right. Do we watch the movie? Nosotros vemos la película, eso. Pero es una pregunta. Ajá. Nosotros vemos película. Vemos película. Sí. Vemos Sí, la porque- película. La película. Exacto, porque está el signo de interrogación y está el auxiliar primero antes del... All right. Ahí ya empezó mal porque ahí está usando he. Y he no va con do. Pues. Ahí sería does he speak. Does English he good. speak. No lleva la S. Sí, la S. Does he, y acá antes sería speak. Speak. Solamente speak, eso. El verbo ya lo lleva la S. ¿Qué? Does he speak English good? ¿Él habla bien inglés? Digo, él habla bien inglés. Yes. ¿Cómo vamos? Very good. Good. Very good. ¿Preocupados o qué dicen? Listo, Pongo voy a examen contar. de una vez. Examen. El examen lo estoy haciendo desde hace rato, Cristian. Teacher, yo Los que voy no más o están menos- participando lo van perdiendo. Creo. Yo oí más o menos porque entré un poquito tarde, pero igual yo repaso el resto de la clase, pero ahí vamos. Pues yo voy entendiendo lo poco que voy ahí. All right.
El de como Yo me siempre, trato de desatrasar. tener en cuenta las reglas. Sí. Ah, ¿les copiaste las reglas? ¿O no? ¿Me hablas a mí? Sí. Ah, bueno, yo estuve viendo un videito de eso, pero copiar en ese momento no, porque llegué muy tarde, estaba en una conferencia, entonces, pero yo trato de desatrasarme del modo. Okay. All right. Listo. Entonces, en pregunta, cuando necesitamos realizar la pregunta, debemos comenzar con el auxiliar. Respectivo a quién vayamos a preguntar. O das o do, depende de quién vayamos a preguntar. Para esto, también tenemos short answers. Respuestas cortas. Que con short answers, eso se me va. De la siguiente manera. De manera afirmativa, igual comenzamos una respuesta corta con yes. Mencionamos la persona de la cual estamos hablando y lo completamos con el auxiliar. De manera negativa, se inicia con no, mencionamos la persona y agregamos el auxiliar con la negación. No, ella no está trabajando, por así decirlo. O sí, ella está trabajando. No, eso no podría utilizarse en este momento, Alex, porque lo que No. hablando es con presente continuo y el Ok. presente simple. O sea, la cuestión sería decir, no, ella no trabaja. Ella no trabaja. Ok. No está trabajando. Listo. ¿Recuerdan cómo son las respuestas cortas utilizando el to be? No, vayan no. No las recuerdan. Vayan no. Es mejor que digan que no las recuerdan a que se queden callados. En serio. Yes, hayan. No. En No hayan serio. no. Directa. Se lo facilitan a ustedes porque así me doy cuenta yo si les recuerdo eso o si simplemente sigo y los dejo embalados como están. Ustedes son los que se embalan cuando no me responden, no soy yo. En serio, por eso pregunto tanto. Pero creo que les gusta jugar así. Así que bueno. ¿Cómo responderíamos esta primera pregunta? Does she like the ice cream? Con una respuesta corta. Decimos Yes. no, She like- no, she Espéreme. doesn't. Yes, Si she likes. si es afirmativa, Yes, she does. She likes. She does. Likes. Afirmativa corta sería yes, she likes. Yes, she does. She does. Va con auxiliar. Sí, no se usa el verbo, sino el auxiliar. Va el auxiliar. Yes, she Sí. does. Si es negativa, no, she doesn't. Si es corta. Does he eat the pizza? ¿Qué respuesta le quieren dar? Yes, he does. Yes, he does. Or not. Yes, he does. No, he doesn't. Do we watch the movie? Yes, we do. Yes, we do. Do. Ujú. Yes, we do. Venga, pues para que hagamos la... Yes, Puede ser we do. negativa también. Cualquiera puede ser negativa. Sí.
Does he speak English good? Yes, he does. Yes, he does. All right. It doesn't. Esas son respuestas cortas. ¿Qué pasa? Deja de ser respuesta corta cuando usted quiere extenderse más de ahí. Y en ese caso ya no se utilizaría el auxiliar, ahí sí se utilizaría el verbo. El mismo verbo que está en la pregunta. Pero porque usted no va a decir solo hasta el verbo, usted va a decir mucho más para allá. ¿Cierto? Si le preguntan, does she like the ice cream? Y se dice, yes, she does. Está diciendo sí. Sí. Simplemente eso. Sí, sí le gusta. Si usted no quiere dejarlo en una respuesta corta, entonces usted no responde con el auxiliar. Ella usted diría, yes, she, ¿qué? Ice cream. She She likes qué? the ice cream. The ice cream. She likes. The The ice ice cream. cream. The pues ya le vanilla metieron vainilla. ice cream. Pueden hacer mucho más. ¿Cierto? Pero cuando va a quedar respuesta corta, se responde usando el auxiliar. Cuando usted quiere hacer una respuesta más completa, entonces pone el verbo en vez del auxiliar, pero porque usted va a continuar dando una oración, usted va a continuar dando una idea más completa. Es como estar dando una información. Pues es como no, es estar dando una información. Es una respuesta de contexto. Afirmativa. Si fuera a quedar negativa, sí necesita el auxiliar. Pero porque va a ser negativa, necesita negarlo de alguna manera. El auxiliar es el que va a negar. ¿Cierto? Sí, teacher, recordamos que los auxiliares que estamos viendo hoy se usan solamente para negar y preguntar. Como ahí se está respondiendo afirmativamente, utilizamos solamente el verbo, no se usa el auxiliar, al menos que demos una respuesta corta. Y obviamente como es chick, que es tercera persona, entonces estamos usando la regla de la ES, de la S. Teacher, y en este caso esta pregunta Ahora ahí sí se está negando. Que contestó más de lo que le preguntaban, ¿no worries? ¿No qué? No worries. No worries, no worries. O sea que no hay problema. No hay problema. Ah, yes. Es que nunca hay problema de contestar Que de más. contestó de vainilla al final le preguntaba. Antes, o sea, Está bien. No, No, está bien, como quieran, digamos, dar la respuesta. Ampliarse. Dar la respuesta. A lo que me refiero es que cuando usamos respuestas cortas, que son respuestas únicamente de sí o no, se usan de este modo. Se usan hasta el auxiliar y ya. Eso es una respuesta corta, que solamente decimos sí, no, listo. Ya después de ahí son respuestas completas, donde ya uno da una razón, donde uno da detalles, donde ya uno dice más allá de simplemente sí o no. Entonces, estas son respuestas cortas. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Yes, we do. Yes, I do. Yes, they do. Todo. No, I don't. No, they don't. Y como ya ustedes saben poner la negación. Aquí pusimos el auxiliar
Obvio, porque aquí hay que poner el auxiliar si usted va a hablar negativamente. Si usted va a negar algo, necesita sí o sí el auxiliar. No, él no come. Porque el auxiliar va después del pronombre. Si ¿Qué dice? yo me estoy trayendo, porque el auxiliar va después del pronombre si yo me estoy trayendo El auxiliar va la dónde? había hecho negativa. Va después del pronombre. Si realmente me estoy trayendo la negativa, no quedaría no, those, he. Yo estoy tratando de descifrar lo que Erika me dice. Erika, no, como dice ahí, no, él no come. Él no come pizza. Sí, pero es que si yo me voy a la respuesta afirmativa, lo que Erika, wait. Espérate. El auxiliar ya cambió porque no va al principio. Acércate al pregunta. el auxiliar No te escucho nada. Erika, vuelve del más allá. Y pregúntanos. Ahora sí. Pues se puede. Hágale pues, a ver si sí. Que porque si yo estoy negando en esa respuesta, porque el auxiliar va después del pronombre. Si yo estoy trayéndome la negativa, es el auxiliar antes del pronombre. Porque Solo el auxiliar. Le entendí. Solo el auxiliar va antes del pronombre cuando es pregunta. Cuando es respuesta. De resto, el auxiliar va a ir después del pronombre si usted necesita negar. Siempre. Siempre, mire. Aquí está el sujeto. Acá está el auxiliar. Acá está el verbo. Aquí está el sujeto. Aquí está el auxiliar. Aquí está el verbo. Esas son negaciones. En pregunta es en el único momento que el auxiliar va antes del sujeto y después va el verbo. Eso es pregunta. Si es así, Erika, o cuénteme usted. Sí, me confundí en la que es por pregunta y negación. Me confundí Es así porque es la respuesta. en la oración. Es la respuesta. Dejó ya de ser pregunta. La pregunta iba solo hasta acá. La respuesta ya va como usted simplemente estuviera dando la información negativa o la información afirmativa. Por eso, teacher, yo decía que te contesto, o sea, uno está conversando y a ella no le gusta, a ella le gusta el helado. Sí, a ella le gusta el helado. Pero entonces, no, a ella no le gusta el helado. Es como diciéndole al otro lo mismo, pero pues para que le quede negación. Para que le quede afirmado, ¿sí me entiende? ¿A usted le gusta el helado? Sí, me gusta el helado. ¿A usted no le gusta el helado? No, no me gusta el helado. Me gusta el helado. Exactamente. Yes. Es como una doble negación, afirmarle la negación. Sí, siempre se va a utilizar doble negación o doble afirmación. Siempre. Pero así mismo lo trabajamos con el verbo. ¿Lo recuerdan? ¿O no lo recuerdan? Con el verbo to be pasaba igual. Yes. Es decir, you are, puede decir you are not. You are not. Puedo decir, en pregunta, are you? ¿Cierto? O con el there is y el there are. Es lo mismo, está usando el verbo to be. There is o there is not. Y en pregunta, is there? Acá es lo mismo, es la misma, como la misma actividad, solo que ya es con el auxiliar do o does. Do o does. ¿Cierto? Yes. En el único momento en que siempre el auxiliar es cuando hablamos en afirmaciones, porque en afirmaciones vamos a necesitar cualquier verbo, pero el do y el das entran cuando usted necesita negar, entran cuando usted necesita prevenir.
visitar. Se dice, I go to the supermarket. Yo voy al supermercado. Se dice, I don't go to the supermarket. Yo no voy al supermercado. Do you go to the supermarket? Tú vas al supermercado. ¿Cierto? Do you go To the supermarket. Yes, I do. Teacher, no sé si estás compartiendo pantalla, pero a mí no me sale nada. Ay, ¿cómo así? Acabo de dejar de ¿Cómo compartir, así? pero sí está. Grandes. Estamos grandes. Yo sé lo que usted estaba diciendo, pero no, yo sentía que estaba tecleando, pero no veía nada diferente. Ah, ¿cómo que sentías que estaba tecleando? No me veía las manos aquí, estaba aquí. No, es que lo María manchado es que Janet. no me sale ninguna imagen de ninguno, solamente me Ya sale no. mi imagen. Pues ya solamente me sale Diego, Jorge y el teacher, no me sale ninguna otra imagen. Ah, ya porque estás muy diva, fijando tu imagen. Te estás autofijando y entonces te queda tu pantalla grande viéndote. No, Si la no, desfija, le funciona. no estoy ni siquiera fijando pantalla. Es más, Lo quita y lo voltea a compartir. es justamente en este momento me aparecen todos en fotico, o sea, me aparecen sin imagen. La única que me estoy viendo soy yo. Y yo no estoy fijada. Ya, No, ya, no estaba el fijada. internet es suyo, está lento en este momento. Relento. Cuando se apagan todas las cámaras es... Ya pagó, Janet, ya pagó. Nada, Taz Antioquia no ha pagado. Páseme la cuenta, yo le pago esa vaina. Regalazo de cumpleaños. Yo no hablar con ricos y espampanantes. Ah, ¿qué tal? No. En vitaminas. Es que vitaminas. Ay, no, pero venga, ahorita les quiero compartir el video que hicieron los muchachos de lo de Tax Antioquia pues con lo del curso de inglés, que lo hizo súper bien Arlex y José. Ahorita los comparto en el grupo. Usted dijo que le iba a compartir la clase anterior, me acuerdo. Sí. Es que apenas lo vieron este sábado. Sí, apenas lo pasaron este sábado. Very good. Eso lo Para está que se pasando vean todos todos, los porque sábados, fueron como todos hasta los- salió Diego, salió el teacher, salí yo. ¿Cómo salimos nosotros Ah, ahí? ¿cuándo volverán a pasar esa vaina para ver? No, ya se lo voy a pasar al Ella no lo va a mandar, ella no lo va a mandar. ¿Cómo así que salimos los otros ahí? ¿Por qué? Obvio, microbio, porque usted es el teacher. Ah, Y muy bien, Diego, con microbio, estaba en profe, clase ya con lo nosotros. está. Está casi grabada, teacher. ¿Cómo así que microbio? Profe, ¿cómo es que Claro. microbio, profe? Aparece hasta Como con el iba pecho en bien. amarillo y todo. Ahí. Ah, ¿Cómo es que ya me perdió el nivel? Con la bandera del Perú. Oiga, no. Yo no me río para no perderlo. está bien. Ay, pero Bueno, se me con todo perdió. Está genial, yo no me ofendo con eso. No es de azúcar. Ah, por mí estaría esta clase llena de apodos, pero Ahí se los pasé. mejor no. Al WhatsApp o al... Póngalos, Al póngalos, WhatsApp. joven, no importa. No, pues no tengo apodo de ninguno, pues, sino que era como para referirme a que yo no tengo problema en que hablaran abiertamente así las cosas, ¿no? Está temprano, ¿puedo volver a repetir la clase? Como Arles durmió hasta las 8 de la noche ahorita. No, en serio, estaba editando una conferencia y por eso me demoré. Despertó y que es que hay la clase. Nada, muchachos, vean, a la carrera conectándome, quitando corbatas, chaqueta, todo. Es que se amarra con doble nudo o qué. Ni la asistencia. Ay, dice verdad, asistencia, ¿no? Asistencia, ni cree la cosa de la asistencia. Arles. ¿Sabe quiénes estamos? Arles. Ah, no, Hola, la asistencia la tomé así. no pusimos la asistencia, teacher. Jorge, ¿me hablabas? Sí. Contalo. Are you Jehovah Witnesses?
¿Cómo? Yes. Ah, ya. Witness. Ah, ok. Witness. Ah, I too. Me too. Me too, me too. Jorge, no te entendí lo que me preguntaste. Te dije que sí, pero... No, te pregunté que si tú eres testigo de Jehová. Are you Jehovah Witness? Yes. Sí. Ah, me too. Ay, Yo también. Oh. Very. El profe ya encontró la avispa que casi lo hace caer. Ya la encontré. Yes. Sí, al principio de ahí cuando puse el video que yo apagué la cámara. Ahorita voy a mirar otra vez eso fue muy charro. Sí, es que... No, ya no voy a subir la grabación de la clase. Eso fue súper charro, realmente se veía el profe por allá pataleando así. No sé de dónde era caído. ¿No? Jorge, ¿de dónde eres? Yo estoy en Cabañas. Oh, bello. Muy graciosita ya. Van cumpliendo años y se van haciendo más inmaduritas. Hoy se nos había olvidado la asistencia. Verás, ahí les pongo el formato de la asistencia. Sin embargo, yo ya tomé asistencia. Miren, ya yo no sé si con este tema de hoy ustedes se preocupan o no por practicar. Pero si lo dejan a lo que hoy explicamos, que yo sé que no entendieron la mitad de lo que dije hoy, va a estar muy complejo. Teacher, I understand. Muy complex. I understand. Mañana llego un poco